Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema de estudio de mercado, que es el capítulo número 2. El equipo está integrado por Cristian Reyes, Daniel Arias, Alondra Romero y Saraí Vergara. Y su servidora, Sheila Vargas. Bueno, el primer tema que tenemos son los objetivos y generalidades del estudio de mercado, que son los siguientes. El primero es ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado o la posibilidad de brindar un mejor servicio al que ofrecen otros productos ya existentes en el mercado. El siguiente es determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad de productos que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. El siguiente es conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar estos bienes a los usuarios que los consumen. Y el último sería, que es posiblemente el más importante, pero es darle una idea al inversionista el riesgo que tiene su producto al ser aceptado o no en el mercado. De ahí tenemos el siguiente tema, que es estructura de análisis. Bueno, la estructura de análisis, sabemos que para el análisis del mercado se reconocen 4 variables fundamentales que conforman la estructura mostrada en la figura que más adelante les voy a proyectar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de metodología solamente es característica fundamental y está enfocada exclusivamente para aplicarse en estudios de evaluación de proyectos, o sea que este tipo de investigación no nos va a funcionar si nosotros lo queremos hacer para otro tipo de investigaciones. Esto solamente pues se enfoca en el mercado, en los usuarios que consumen dichos productos o servicios. La investigación de mercados que se realice debe proporcionar información que sirva de apoyo para la toma de decisiones, es decir, si sabemos que la información nos va a servir para nosotros, estas nos tienen que ayudar para determinar si sacamos a la venta el producto o no, si se retrasa la fecha o el empaque, etc. La investigación que se realice debe tener las siguientes características. Las características, la primera es la recopilación de la información. Esta debe ser sistemática. El método de recopilación debe ser objetivo y no tendencioso. Los datos recopilados siempre deben de ser información útil. Y el objeto de investigación siempre debe tener como objetivo final servir como base para la toma de decisiones. Es decir, como les mencionaba hace ratito, la información que recopilemos siempre tiene que ser enfocada a lo que nosotros queremos como objetivo, satisfacer la necesidad del cliente, cómo se va a ver, etc. El precio también puede ser una de ellas. Bueno, de ahí tenemos el mapa que les había mencionado. La investigación de mercados tiene una aplicación muy amplia. Como las investigaciones se pueden utilizar para la publicidad, ventas, precios, diseño y aceptación de envases, segmentación y potencialidad del mercado. Pero en los estudios de mercado, para tener un nuevo producto, muchos de ellos pues no son aplicables porque no sabemos cómo se va a ver o cómo tiene que ser. Entonces, lo que se hace es investigar las investigaciones que ya se han realizado antes sobre otros productos pues parecidos que ya existan, y esa información es la que se toma como referencia. Algunas de las preguntas que tenemos que cuestionarnos son: ¿cuál es el medio publicitario más usado en productos similares al que se propone lanzar al mercado? ¿Cuáles son las características promedios del precio y la calidad? ¿Qué tipo de envases es el preferido para el consumidor? ¿Qué problemas actuales tienen tanto el itinerario como el intermediario, como el consumidor con los proveedores de los artículos similares, y qué características podrían mejorar o a aumentar al producto nuevo? Esto nos va a servir nosotros para no cometer los mismos errores que quizá otros competidores en el mercado, y pues que nuestro producto tenga a lo mejor calidad, a menor precio, y pues ahora sí que satisfacer por completo todas las necesidades del cliente. Aquí en el mapa tenemos cómo es desarrollado el análisis de mercado
pues el principal pues es el análisis de mercado, y de ahí salen 4 ramas que investiga el análisis de la oferta, la demanda, los precios y el análisis de la comercialización. Esto nos va a brindar a nosotros información que nosotros vamos a concluir en un análisis de mercado. O sea, todas las conclusiones de esto nos van a nosotros a dar información certera sobre lo que nosotros necesitamos. Estos estudios proporcionan información veraz, directa, acerca de lo que se debe hacer con el nuevo proyecto con el fin de tener el máximo de posibilidades de éxito cuando este producto salga a la venta, que es lo que les mencionaba. De ahí tenemos los pasos que deben seguirse en la investigación. Bueno, el primer paso es la definición del problema. Lo principal es saber qué es la necesidad que nosotros vamos a cubrir. Entonces, debe de ser una persona que sea completamente conocedora del tema. ¿Esto para qué? Para que una vez que se tenga la problemática, esta persona pueda dar las soluciones, o ese grupo de personas pueda dar las soluciones correctas. ¿Qué pasa si no es una persona completamente capaz o preparada para solucionar estos problemas? Pues el problema no se va a solucionar por completo, y va a entrar un montón de errores que nos van a dar pues como última conclusión, pues el fracaso total de nuestro producto. Entonces siempre tiene que ser una persona o personas que estén completamente capacitadas para poder solucionar ese tipo de problemas. ¿Qué pasa cuando nosotros damos soluciones? Pues también aparecen muchas alternativas y cada una va a ser una posible conclusión diferente. Entonces nosotros tenemos que adelantarnos a esas conclusiones, adelantarnos a todo lo que pueda pasar para tener un margen de error previsto a lo que nosotros deseamos o nuestros objetivos una vez que pues el producto salga. De ahí tenemos las necesidades y fuentes de información. Como antes les mencionaba, cuando uno intenta hacer un análisis de mercado, hay 2 formas: con un análisis de mercado en investigación de campo, que nosotros hagamos las entrevistas, etcétera, encuestas o busquemos, y las que ya existen. Las que ya existen son como, por ejemplo, les mencionaba hace ratito, que son de productos que ya han utilizado antes algunas otras investigaciones, productos ya existentes, etcétera. Entonces, esas van a ser nuestras fuentes de información pues más confiables y nosotros tenemos que verificar esta información. De ahí tenemos por tercer lugar el diseño, recopilación y tratamiento estadístico de los datos. Nosotros vamos a empezar a recopilar toda la información del punto anterior para saber cuál es la información que nosotros necesitamos. De ahí tenemos el procesamiento y análisis de los datos. Pues una vez que ya tenemos toda la información necesaria, se continúa con el procesamiento y el análisis. Estos datos recopilados deben convertirse en información útil que sirva como base para la toma de decisiones. Es decir, nosotros no solamente podemos tomar decisiones al azar, tenemos que saber siempre cuáles son nuestros objetivos. Por último, tenemos el informe. El informe, pues, una vez que ya está toda la información procesada, solo falta que el investigador, pues, rinda un informe, el cual debe ser veraz, oportuno y no tendencioso. De ahí tenemos la definición del producto. La definición del producto, en esta parte es una descripción exacta del producto o de los productos que se pretendan elaborar. Esto debe ir acompañado por las normas de calidad que dicta la Secretaría de Estado o Ministerio correspondiente. Esto va a depender de cada país, cada estado, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de alguna pieza mecánica, alguna herramienta, etcétera, algunas de las descripciones que tienen que traer es que tienen que traer un dibujo exacto a escala que muestre todas las partes que lo componen. O también, por ejemplo, cuando hablamos de comida, tienen que venir cómo está procesada esta comida, qué ingredientes tiene, cómo se tiene que utilizar, cómo se tiene que preparar. O, por ejemplo, cuando son productos químicos, las temperaturas las que puede soportar, o qué químicos tiene, qué reacciones puede llevar, posibles soluciones, números de emergencia, etcétera. O, por ejemplo, aquí en México tenemos los sellos, ¿no? Los sellos en los productos alimenticios ya últimamente se han visto más, pero pues esos son normas establecidas ya por nuestra Secretaría de Estado, ¿no? De ahí tenemos la naturaleza y usos del producto. Bueno,
Los productos pueden clasificarse de diferentes puntos de vista. Pues a continuación vamos a darles una clasificación, algunas clasificaciones, todas ellas son arbitrarias y como estas pueden existir muchas más clasificaciones. Pero el objetivo de clasificar es poder tipificar a un producto bajo cierto criterio. Estos pueden ser, por ejemplo, el principal que tenemos es por su vida en almacén. Esto puede ser duraderos o no duraderos. Los duraderos también se conocen como no perecederos y son los aparatos electrodomésticos, herramientas, muebles, etc. Y los no duraderos o perecederos son principalmente, por ejemplo, alimentos, refrescos, envasados, etcétera, ¿no? Que pues se pueden echar a perder. Otros productos de consumo puede ser ya sea intermediario o final. También se pueden clasificar como de conveniencia, que son los que, estos se pueden subdividir en los básicos, que son los alimentos, cuya compra pues se planea, y de conveniencia, que son por impulso, cuya compra no es necesariamente planeada, sino que ocurre, por ejemplo, cuando hay ofertas, cuando algo te gusta, cuando algo es novedoso, etc. De ahí tenemos productos que se adquieren por comparación. Estos se subdividen en homogéneos, como por ejemplo los vinos, las latas, aceites, lubricantes, y heterogéneos, como son muebles, automóviles, casas, etc. Los cuales se interesan más por el estilo y la presentación que por el precio. Eso ya es por el gusto de cada uno, ¿no? De ahí tenemos los productos que se adquieren por especialidad, como es el servicio médico, el servicio relacionado con los automóviles, con los cuales ocurre que cuando el consumidor encuentra algo que lo satisface, siempre regresa al mismo lugar. Y de ahí tenemos los productos no buscados, por ejemplo, los cementerios, abogados, hospitales, que no son productos o servicios con los cuales uno nunca se quiere pues, relacionar, ¿no? Pero pues al final siempre se necesitan, y si una vez que encuentra el consumidor alguno que le haya satisfacido al 100%, pues siempre va a regresar al mismo lugar, ¿no? Por último, tenemos también algunos productos que se pueden clasificar como intermediario o consumo final, pero ahorita se los voy a decir más adelante. Bueno, ahora tenemos el análisis de la demanda y el siguiente es cómo se analiza la demanda. Eso es muy importante. ¿Cómo se analiza la demanda? Bueno, pues el principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado respecto a un bien o servicio, así como establecer la posibilidad de participación de producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda, como sabemos, está en función de una serie de muchos factores, como por ejemplo es la necesidad real que se tiene del bien o servicio, el precio, el nivel de ingresos de la población, a qué sector de la población se le va a dar, entre otros. Por lo que este estudio va a recaudar esa información y hay que tomar en cuenta esa información porque nos va a ayudar a nosotros para determinar y concluir si nuestro proyecto o no es funcional, y pues si se va a satisfacer las necesidades. Para determinar la demanda, se emplean herramientas de investigación de mercado a las que se hace referencia en otras partes, básicamente como investigación estadística o investigación de campo. Se entiende por demanda el llamado consumo nacional aparente, que es el CNA, que es la cantidad determinada de bien o servicio en el que el mercado requiere, y se puede expresar con esta fórmula que tenemos aquí, que es la demanda es igual al CNA, que es igual al Producto Nacional más las importaciones menos las exportaciones. Y de ahí tenemos que para los efectos del análisis, que sea un poco más fácil de analizar, sabemos que la demanda se puede dividir en diferentes clasificaciones, que es, por ejemplo, la primera tenemos que es en relación a su oportunidad, que existe la demanda insatisfecha, que es en la que lo producido o ofrecido no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado, y la demanda satisfecha, que es la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo que se requiere. Se pueden reconocer dos tipos de demanda satisfecha.
la satisfecha saturada, que es la que ya no puede soportar una mayor cantidad de bienes o servicios en el mercado, pues ya se está usando plenamente. Y la satisfecha no saturada es la que se encuentra aparentemente satisfecha, pero que se le puede hacer crecer mediante el uso adecuado de herramientas mercadotécnicas como las ofertas y la publicidad. De ahí tenemos la siguiente clasificación, que es la relación en relación con su necesidad. En esta se encuentran dos tipos también, que es la demanda de bienes social y nacionalmente necesarios, que son los que requieren la sociedad para un desarrollo y crecimiento y se relacionan con la alimentación, el vestuario, la vivienda y otros rubros. Y la demanda de bienes no necesarios o de gusto, que es prácticamente el llamado consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros bienes de este tipo. En este caso, la compra se realiza por la intención de satisfacer un gusto, más no una necesidad. De ahí tenemos por su temporalidad. Tenemos la demanda continua, que es la que permanece durante largos periodos, normalmente es en crecimiento, como ocurre con los alimentos o viviendas, cuyo consumo irá a un aumento mientras la población siga creciendo. Y la demanda cíclica o estacional, que es la que en alguna forma se relaciona con los periodos del año por circunstancias climatológicas o comerciales, como los regalos en Navidad, los paraguas en épocas de lluvia o los enfriadores de aire en tiempo de calor. Por último, tenemos de acuerdo con su destino, que era lo que les mencionaba hace ratito. La demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el consumidor para su uso y aprovechamiento, o la demanda de bienes intermedios o industriales, que requiere algún procesamiento para ser bienes de consumo final. Por ejemplo, una caja de pastel, a lo mejor no la compras, pero no la tienes que hacer inmediatamente en ese momento o te comes la caja de pastel así, ¿no? Si no lo preparas. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañera Saray. Sí, gracias, compañera. Bueno, vamos a ver ahora la recopilación de información de fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que reúnen la información escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, datos de la propia empresa, etc. Hay razones que justifican su uso y entre ellas se mencionan las siguientes, que pueden solucionar el problema sin necesidad de que se obtenga información de fuentes primarias y por eso son las primeras que deben buscarse. Sus costos de búsqueda son muy bajos en comparación con el uso de fuentes primarias y aunque no resuelven el problema, ayudan a formular una hipótesis sobre la solución y contribuir a la planeación de la recolección de datos de fuentes primarias. Existen dos tipos de información de fuentes secundarias. La número uno, que son ajenas a la empresa, como las estadísticas de las cámaras sectoriales, del gobierno, las revistas especializadas, etc. Y la segunda, que son las provenientes de la empresa, como es toda la información que reciba a diario solo por el funcionamiento de la empresa, como por ejemplo las facturas de ventas. Esta información puede no solo ser útil, sino que la única disponible también para el estudio, pues dependiendo del caso. Bien, ahora los métodos de proyección. Los cambios futuros, no solo de la demanda, sino que también de la oferta y de los precios de esta, se conocen con cierta exactitud si se usan las técnicas adecuadas para analizar el presente. Para ello se usan las series de tiempo, porque lo que se desea es observar el comportamiento de un fenómeno respecto del tiempo. Entonces existen 4 patrones básicos de tendencia del tiempo. El primero es la tendencia secular, que surge cuando el fenómeno tiene poca variación en largos periodos y su representación gráfica es una línea recta o una curva suave. Luego viene la variación estacional, que surge por los hábitos o tradiciones de la gente o por condiciones climatológicas. Después las fluctuaciones cíclicas, que surgen principalmente por razones de tipo económico. Y por último,
los movimientos irregulares que surgen por cualquier causa aleatoria que afecta al fenómeno. Y bueno, como comentario, la tendencia secular es la más común en los fenómenos del tipo que se estudia como demanda y oferta. Ahora, para tener mayor exactitud es necesario contar con métodos matemáticos y para ello tenemos tres métodos. El método de las medias móviles, que se recomienda usarlo cuando la serie es muy irregular. El método consiste en suavizar las irregularidades de la tendencia por medio de medias parciales. El inconveniente del uso de medias móviles es que se pierden algunos términos de la serie y no da una expresión analítica del fenómeno. Entonces no se puede hacer una proyección de los datos a futuro, excepto para el siguiente periodo. Luego está el método de mínimos cuadrados, que consiste en calcular la ecuación de una curva para una serie de puntos dispersos sobre una gráfica. Curva que se considera el mejor ajuste, el cual se da cuando la suma algebraica de las desviaciones de los valores individuales respecto a la media es cero, y cuando la suma del cuadrado de las desviaciones de los puntos individuales respecto a la media es mínima. Ahora, las ecuaciones no lineales. Cuando la tendencia del fenómeno es claramente no lineal, se utilizan ecuaciones que se adapten al fenómeno. Los principales tipos de ecuaciones no lineales son la parabólica y que es definida por una ecuación clásica de parábola, y la exponencial. Bueno, ahora la regresión con dos variables. Eh, en este caso, se trata de encontrar la relación que existe entre el tiempo y la demanda de cierto producto. El tiempo es totalmente independiente de cualquier situación, por tanto será la variable independiente y la demanda será la variable dependiente del tiempo. El tiempo se grafica en el eje X y la variable independiente, que en este caso es la demanda, en el eje Y. Un método de regresión para pronosticar debe ser confiable bajo cualquier situación económica existente, incluso en las crisis económicas que han sufrido la mayoría de los países latinoamericanos. Luego está la regresión con tres variables. Bueno, en este caso a veces no es útil trabajar con dos variables al hacer un estudio de mercado. El tiempo como variable independiente no influye por sí mismo en el comportamiento de una variable como la oferta o la demanda. Esto quiere decir que entonces existe la necesidad de considerar otra u otras variables que verdaderamente influyan en forma directa en el comportamiento de variable dependiente, que es la demanda u oferta. Ahora la correlación simple. Bueno, el método de regresión muestra cómo se relacionan las variables, mientras que ahora el método de correlación muestra el grado en el que esas variables se relacionan. En el análisis de regresión se calcula una función matemática completa. El análisis de correlación simple produce un solo número, un índice diseñado para dar una idea inmediata de cuán cerca se mueven juntas las dos variables. En el análisis de correlación simple se produce un solo número y no es necesario preocuparse por las relaciones causa-efecto. La correlación entre X y Y puede calcularse sin necesidad de referirse a
Número 1, los efectos de X sobre Y o viceversa. Y número 2, ningún efecto de una sobre la otra, sino que ellas se mueven juntas debido a que la tercera variable influye en ellas. Ahora la correlación parcial. Bueno, el coeficiente de correlación parcial calcula el grado en el cual X y Y se mueven juntos si Z permanece constante. Se hacen las siguientes suposiciones generales acerca de la población de la muestra, que las distribuciones de X Y y Z son normales y multivariadas, pero Z es una variable aleatoria, entonces no es posible fijar un solo valor de Z inicial. Entonces, así, a menos que la muestra sea extremadamente grande, es poco probable que más de una sola combinación Y, X, Z inicial, implicando que sea Z inicial, pues la observada. Existen otras variables que pueden influir directamente en la demanda de ciertos productos, como lo es la inflación, el índice de precios y otras. De manera que estas y otras variables puedan considerarse en el análisis junto con la demanda y el tiempo. Errores comunes en el análisis de la regresión. Bueno, una vez seleccionado el grupo de variables, se procede a aplicar ciertas pruebas estadísticas para validarlas en el modelo. Los datos que se deberán tener para construir el modelo son series históricas de la demanda y la variable explicativa de la demanda, por lo que se tienen entonces tres variables. La demanda, que es la variable dependiente, los años, y una o más variables explicativas o causales, que estas son las variables independientes. Entonces, bueno, es importante mencionar que para validar la aceptación de un modelo de regresión no basta determinar el coeficiente de correlación ni el estadístico Durbin-Watson, que es el que arroja el modelo de presupuesto. Se puede presentar al menos otra situación en que este procedimiento puede conducir a un error, queriendo indicar por error la selección de una o algunas variables independientes que realmente pues no explican el comportamiento de la variable dependiente. Métodos de pronóstico de corto plazo. Bueno, existen métodos estadísticos para pronosticar a corto plazo y los más utilizados son los promedios o medias móviles y la suavización exponencial. El método de medias o promedios móviles pronostica el siguiente periodo a partir del promedio de n datos anteriores. El valor de n va a depender de la estabilidad de los datos históricos. A mayor estabilidad, entonces tenemos un mayor valor de n. Ahora, respecto al método de suavización o alisamiento exponencial, se basa en una constante alfa, que es la proporción del error que ha cometido en el pronóstico previo. Como esta constante se mantiene igual para varios periodos, el método asigna la misma proporción del error cometido en la determinación previa. Recopilación de información de fuentes primarias. ¿Cómo recopilar información? Bueno, las fuentes de información están constituidas por el propio usuario o consumidor del producto, de manera que para obtener información de él es necesario que se entre en contacto directo. Y esto se puede hacer de tres formas. La número 1 es observar directamente la conducta del usuario, que entonces hablamos de un método de observación, y este consiste en acudir a donde está el usuario y observar cuál es su conducta. Este método se aplica normalmente en tiendas de todo tipo para observar los hábitos de conducta de los clientes al momento de comprar. Y bueno, no es muy recomendable como método porque no permite investigar los motivos reales de la conducta. Luego sigue el método de experimentación.
que aquí el investigador obtiene información directa del usuario aplicando y observando cambios de conducta. Por ejemplo, se cambia el envase de un producto, que es el reactivo, y se observa si por ese hecho el producto tiende a consumirse más o tal vez menos. Decir que, bueno, se llama método experimental porque trata de descubrir relaciones causa-efecto. En este método, el investigador puede controlar y observar las variables que desee. Ahora, el tercer método, bueno, es la aplicación de un cuestionario al usuario. Y en la evaluación de un producto nuevo, lo que interesa es determinar qué le gustaría al usuario consumir y cuáles son los problemas actuales en el abastecimiento de productos similares. Entonces, bueno, sabemos que no existe una mejor forma de saber esto que preguntar directamente a los interesados, pues por medio de un cuestionario. Procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. Respecto del muestreo, la selección de una pequeña parte estadísticamente determinada para inferir el valor de una o varias características del conjunto, conviene señalar que existen dos tipos generales de muestreo: el muestreo probabilístico y el no probabilístico. En el primero, bueno, cada uno de los elementos de la muestra tiene la misma probabilidad de ser entrevistado, y en el muestreo no probabilístico, pues la probabilidad no es igual para todos los elementos del espacio muestral o de la muestra que se tiene. Y aunque pareciera que el muestreo probabilístico es el más usado en las investigaciones del mercado, realmente no es así. Un estudio de mercado siempre está enfocado a investigar ciertas características de, de eso, por ejemplo, las empresas, productos y usuarios. Es decir, antes de iniciar la investigación siempre se hace una estratificación, y para calcular el tamaño de la muestra, pues se deben tomar en cuenta algunas de sus propiedades y el error máximo que se permitirá tener en los resultados. Para el cálculo de la muestra, eh, para el cálculo de n, que es el tamaño de la muestra, se emplea la siguiente fórmula, que es n igual a sigma al cuadrado, zeta subíndice 2, entre e subíndice 2, donde sigma es la desviación estándar que puede calcularse por criterio, por referencia a otros estudios o mediante una prueba piloto. El nivel de confianza deseado se denota con z, el cual se acepta que sea del 95% en la mayoría de las investigaciones. Y bueno, finalmente E es el error permitido y se interpreta como la mayor diferencia permitida entre la media de la muestra y la media de la población. El primer paso para la cuantificación es la determinación del tamaño de la muestra, que se efectúa como sigue. Se encuesta a una muestra piloto de al menos 30 personas de acuerdo al teorema del límite central. La distribución de algunas de las propiedades de este tamaño de muestra tiende a una distribución normal, es decir, no está sesgada, que es lo que se busca en una investigación de mercado. En el ejemplo se intenta cuantificar el consumo promedio de champú por persona al año, la desviación estándar del consumo, y los que se obtengan no deben estar estadísticamente sesgados. Bueno, esto hablando pues digamos, meramente ejemplificando el promedio del consumo de un champú. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la medición e interpretación. En cualquier estudio para la cuantificación del mercado es necesario reconocer si los resultados que se obtienen se hacen extensivos a escala nacional. Hay que recordar que
En un estudio de mercado puede ser local, nacional o internacional. Por ejemplo, el estudio que se realiza es solo para consumo regional. No tiene sentido hacer una inferencia de comportamiento de consumidores en todo el país, pues no es necesario de la misma forma que si se pretende ingresar al mercado internacional. Un estudio nacional sería insuficiente. Mientras los resultados del estudio de mercado sean para aplicarse en un área mayor y el estudio se haya hecho en un área pequeña, se incrementará la imprecisión de la inferencia. Esto es si se realiza un estudio de mercado en un área muy extensa, pero solo se quiere influir en un mercado local, entonces se habrá desperdiciado muchos recursos económicos sin sentido. Cuando ya se ha recopilado toda la información, lo siguiente es medir los resultados. Una medición consiste en representar por medio de símbolos las propiedades de personas, objetos, eventos o estados. En la evaluación de proyectos sería interesante, por ejemplo, medir la actitud de las personas y evaluar ciertos estados del mercado. Se sugiere que se use en las preguntas la llamada técnica estructurada. Esta pues consiste en respuestas breves, específicas y restringidas. Para elaborar estas encuestas no se requiere pues gran especialización y su tratamiento estadístico es muy sencillo. Las escalas de medición que se usan en ciencias sociales son la nominal, que pues consiste en que el encuestado mencione nombres que recuerden. Por dar un ejemplo, mencione el nombre de un jabón que utiliza para lavar ropa. Para medir este resultado, simplemente se divide el número de cada marca en el total de la muestra. Por dar un ejemplo, si el número de encuestados es 100% y se interpreta como un 60% de la muestra, usa el jabón A 20%, usa el jabón B otro porcentaje, etc. Tenemos el número 2, que es la ordinal, que consiste en que el entrevistado ordene datos conforme a su preferencia. El número 3 de intervalos, que permite hacer afirmaciones significativas acerca de la diferencia entre dos o más objetos. Y el número 4, que es la proporcional, no tiene utilidad en la evaluación de proyectos, aunque sí en investigación de mercado en general. Son las escalas que miden peso, volumen, longitud y otros valores. Como recomendación para aplicar encuestas en la evaluación de un proyecto, se sugieren algunas categorías. Estas son perspectivas del mercado en volumen probable de ventas, perspectivas de los precios en el mercado, facilidad de penetración en el mercado, problemas de los intermediarios con los proveedores actuales de productos que son similares, ya sea en calidad, precio, entrega, etc. Y hábitos de consumo en productos similares del usuario. De ahí seguimos con la importancia de una adecuada estratificación de encuestas. Bueno, para empezar, ¿qué es la estratificación? La estratificación son características que el investigador considera importantes, de acuerdo con el producto o servicio que muestra similar a la población general. Una encuesta es aquella que la estratificación de todos los individuos encuestados permite que presenten características similares a la población, es decir, la muestra debe parecerse a la población general en alguna característica o características que el investigador considere importante. Esto pues de acuerdo con el producto o servicio que se estudia. No es aconsejable considerar más de 3 estratos al aplicar encuestas. Esto por cuestiones prácticas. El investigador, con base en su experiencia, elegirá el tipo de factores y el número de estratos que considere más conveniente para lograr una buena cuantificación del mercado por medio pues, de estas encuestas. Como siguiente, veremos procedimientos no probabilísticos de muestreo. En la evaluación de proyectos, el muestreo probabilístico es... Aquí pues se describen 3 de los principales tipos de muestreo no probabilístico que existen y sus aplicaciones más importantes. Uno es el muestreo de estratos o cuotas. En este tipo de muestreo, el encuestador está en libertad de seleccionar antes de la encuesta un estrato determinado de la población según convenga sus objetivos, ya sea estrato
datos de ingreso, educación, es que el cuestionario es más directo y su aplicación menos costosa. Que si se emplea un muestreo, en este procedimiento se acude a un sitio determinado donde se supone que pasará presente el encuestado que interesa al investigador. Por ejemplo, si se desea saber la opinión sobre un nuevo libro de medicina, no preguntará en la calle a cualquier persona. Primero, si es médico, se le aplica el cuestionario. Si no, se acudirá a sitios donde se sabe de antemano. Y por último tenemos el muestreo de bola de nieve. En este tipo de muestreo, pues los informantes iniciales se localizan o seleccionan al azar. Por los informantes posteriores se obtienen por referencia de los primeros y es útil para estudiar características que son escasas en la población. Con este tipo de muestreo se relaciones específicas, aunque estas, como ocurre en el caso de productos industriales. Después tenemos factores que influyen en la elección de un método de pronóstico. Existen varios métodos de pronóstico, sin embargo, la elección de las características del pronóstico que se requiera realizar. Algunos factores que condicionan la selección de un método de pronóstico son las siguientes. De inversión son importantes y lo que se pretende en un estudio de mercado es cuantificar la demanda potencial o las potenciales de un servicio, de forma que se debe buscar la máxima precisión en los pronósticos, con las limitantes de tiempo y costo que el método imponga. Después tenemos el costo del pronóstico. La diferencia en costos es muy clara al realizar encuestas y una regresión o un pronóstico con mínimos cuadrados. El método de encuestas resulta muy costoso, no solo por la contratación de encuestados entrenados, sino también porque podría ser necesario recorrer grandes distancias para realizar las entrevistas adecuadas. El costo de un método limita la precisión que puede tenerse en el propósito. Después tenemos el tiempo disponible para realizar el pronóstico. Mientras que las encuestas llevan varios días o hasta semanas para que pues, se puedan realizar, esto pues depende del número de encuestas y encuestadores que se tengan disponibles. El realizar una regresión o un dependerá de que el investigador tiene acceso, va a ser muchísimo más fácil o hasta en horas. Esto llevaría a seleccionar directamente ciertos tipos de métodos para pronosticar. Después tenemos horizonte de tiempo para el cual se requiere hacer el pronóstico. No se puede utilizar suavización exponencial para pronosticar a 5 años, así como también sería inadecuado utilizar una regresión causal para pronosticar la demanda del siguiente mes. Y por último tenemos la disponibilidad de datos. Si no se cuenta con datos estadísticos ya es escritos o en Internet, esto llevaría a utilizar métodos de pronóstico de fuente primaria, que son pues encuestas. Por otro lado, si la información disponible es abundante, es suficiente para pronosticar sin realizar encuestas. Después tenemos reflexiones sobre los métodos de pronóstico. Se han diseñado decenas de métodos de pronóstico para el corto, mediano y largos plazos, pero ningún método aún para el corto plazo y sin importar su sofisticación. Es lo suficientemente preciso como para presentar una confiabilidad del 100% en los pronósticos que calcula.
Al final los pronósticos llegan a ser precisos, pero por cuestiones de probabilidad, no por el método empleado. Los dos métodos estadísticos presentados, regresión lineal y encuestas, pretenden cuantificar el mercado insatisfecho o simplemente proporcionar una idea de las posibilidades de penetración en el mercado del producto bajo estudio. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, por regresión se llegue a la conclusión de que existe una enorme demanda potencial insatisfecha, este resultado no garantiza el éxito de la nueva empresa o del nuevo producto. Si por medio de encuestas se cuantifica determinada demanda y los encuestados se dicen dispuestos a consumir el nuevo producto, aun si se les diera a probar, es como dar muestras de jabones, alimentos, etc. Esto no significa que lo van a consumir en la magnitud que dicen los resultados. El éxito de un proyecto depende más de la forma en que se administre y se lleve a cabo todo el proyecto tal y como está planeado. Ambos métodos, tanto de regresión y encuestas, tienen incorporados en su forma de cálculo determinado error estadístico. Estos errores estadísticos contenidos en las fórmulas se refieren precisamente a la posición que se debe tener ante los resultados. Son solo ideas difusas de lo que es el mercado al que se intenta penetrar. El investigador debe estar consciente no solo de este hecho, sino de la forma en que emplea los métodos. Respecto al tiempo, hay 4 tipos de demanda. Estas son la secular, estacional, cíclica e irregular. Y este tipo se identifica antes de hacer cualquier intento de cuantificación. Entonces será más sencillo encontrar la o las variables explicadas del fenómeno. Si el producto análisis en demanda macroeconómicas como las mencionadas, sino que es más probable que dependa del número de activos. Para identificar un producto con demanda secular, conviene hacerse el doble de este producto. Si la respuesta es que sin importar el ingreso de la persona, va a seguir consumiendo prácticamente la misma cantidad del producto y lo tiene que consumir casi a diario, entonces tiene una demanda secular. Y en esta categoría caen todos los alimentos básicos, que es el aceite comestible, el pan, la sal, etcétera. Entonces, su demanda depende del número de habitantes. O sea, si el consumo de determinados productos se incrementa al aumentar el ingreso personal o familiar, entonces la demanda que sea por que es de donde cae la mayoría de los productos. Ninguna demanda es estacional, por tanto se explica por variables macroeconómicas, pero que cantidad de estas veces son tomadas en cuenta. El Producto Interno Bruto sectorial, la balanza comercial, económicamente activa, la edad, el grado de estudios, etc., son variables que pueden explicar un buen número de demandas de otros tantos productos. Incluso hay productos en los que es imposible encontrar una variable de cualquier tipo que explique su demanda. Por ejemplo, para cierto tipo de diseños de muebles, ya sea camas o tipo minimalistas, una determinada marca de automóvil, de reloj o de perfume no se puede explicar estadísticamente su demanda. Se puede determinar que ha aumentado la venta, ya sea de automóviles, relojes, etc., pero la demanda particular de una marca o estilo depende del gusto de la gente y de la moda en determinado momento, y eso es por completo impredecible. Después tenemos variable ilegítima. Una variable ilegítima es aquella que presenta un adecuado coeficiente de correlación, no presenta autocorrelación, pero lógicamente no tiene relación con la demanda que trata de explicar. Una cosa es que la demanda exista y otra muy diferente es que el nuevo producto sea aceptado en la cantidad calculada, ya sea por falta de datos que sea imposible calcular una demanda insatisfecha o bien que con datos se determine que no existe demanda insatisfecha. Esto no es una barrera definitiva para suspender el proyecto. En estos casos será necesario un uso intensivo de la publicidad, planear estrategias de introducción
contratar a un excelente gerente o director de ventas que lleve a cabo dichas. Tenemos después análisis de oferta. ¿Qué es oferta? Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes, en este caso productores, está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio determinado. El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores, como son los precios en el mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etc. La investigación de campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos factores junto con el entorno económico en que se va a desarrollar el proyecto. Y por último tenemos los principales tipos de oferta. En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: oferta competitiva libre, que en ella los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe la cantidad de productores del mismo artículo, que la participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el servicio que se ofrecen al consumidor. Tenemos la oferta oligopólica. Esta se caracteriza porque el mercado se encuentra dominado por solo unos cuantos productores. Un ejemplo sería pues el mercado de automóviles nuevos. Ellos determinan la oferta, los precios y normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para su industria. Y por último tenemos la oferta monopólica. En esta existe un solo productor del bien o servicio y por tal motivo domina por completo el mercado e impone calidad, precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente un productor único. Si el productor domina o posee más del 95% del mercado, siempre impondrá precio y calidad. ¿Cómo analizar la oferta? Es necesario conocer los factores cuantitativos y cualitativos que influyen en la oferta. En esencia, se sigue el mismo procedimiento que en la investigación de la demanda. Entre los datos indispensables para hacer un mejor análisis de la oferta están: 1. Número de productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad y precio de los productos, planes de expansión, inversión fija y número de trabajadores. La siguiente, por favor. Proyección de la oferta. Al igual que en la demanda, aquí es necesario hacer un ajuste con tres variables siguiendo los mismos criterios. Las tres variables que se pueden analizar son el Producto Interno Bruto, la inflación o el índice de precios. Se tiene que obtener el coeficiente de correlación correspondiente. Para hacer la proyección de la oferta, se tomará aquella variable cuyo coeficiente de correlación sea el más cercano a 1. La siguiente. Cuando existe este tipo de actividad en torno del producto que se estudia en el proyecto, es muy importante mostrar las estadísticas y políticas que en ese momento sigue el gobierno federal al respecto. En general, se pueden presentar las siguientes situaciones. 1. La empresa pretende fabricar un producto que tradicionalmente se importaba, pero ahora el gobierno ha decidido cerrar las fronteras a dicho producto. En este caso, el mercado queda totalmente libre a un nuevo productor. 2. La empresa fabricará un producto que se importa parcialmente o que esté dentro de la lista de acuerdos de intercambio económico del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercios, que es el GATT, del cual México es miembro. Aquí es importante analizar la tendencia de las importaciones del producto. Si se nota una tendencia decreciente, bueno, aquí podemos ver que hay dos tendencias, una creciente y otra decreciente. Vamos a analizar primero la que es decreciente.
se pueden dar los siguientes factores en la tendencia decreciente. 1. No es muy necesario en el mercado interno y por eso nos importa. Hay productores nacionales que lo elaboran en iguales o mejores condiciones de competitividad en lo que se refiere a calidad y precio, y se prefiere al productor nacional. Y la tercera a analizar sería la política del gobierno es reducir paulatinamente esas importaciones, sin importar que los artículos respectivos se produzcan o no en el país. Ok, si ahora la tendencia es creciente, se espera lo siguiente. El artículo es indispensable para el país y nadie ha logrado producirlo por falta de tecnología o por cualquier otra causa, como lo que pasa en México, ¿no? Que tenemos la materia prima, pero no se puede terminar un producto. Y la segunda sería, hay productores nacionales que no logran producir al mismo ritmo con que crece la demanda y cada vez importa más. La siguiente, por favor. Determinación de la demanda potencial insatisfecha. La demanda potencial insatisfecha es la cantidad de bienes o servicios que es probable que el mercado consuma en los años futuros, sobre la cual se ha determinado que ningún productor actual podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se ha hecho un cálculo. La siguiente, por favor. Ok, cálculo de la demanda insatisfecha. Cuando se tienen los dos datos graficados de oferta y demanda y sus respectivas proyecciones en el tiempo, ya sea con 2 o 3 variables, la demanda potencial se obtiene con una simple diferencia entre estas variables. Muchas personas, a partir de que no es posible calcular una demanda insatisfecha, infieren que esa no existe y, por tanto, el estudio del nuevo proyecto debe detenerse, pues no hay mercado por satisfacer. Por supuesto, esta forma de pensar es totalmente errónea. Si no se cuenta con datos estadísticos para hacer el cálculo de una demanda insatisfecha, eso no quiere decir que tal demanda no exista. Si la situación fuera esta, el problema sería como convencer a los escépticos de que en realidad sí hay un mercado para un producto. La siguiente, por favor. Ok. Análisis de los precios. Primero vamos a definir lo que es el precio. Es la cantidad monetaria a la cual los productores están dispuestos a vender y los consumidores a comprar un bien o servicio, cuando la oferta y la demanda están en equilibrio. Okay. Desde hace algún tiempo, al menos en México, existe un control gubernamental de precios en ciertos productos y servicios, lo cual hace que la definición anterior se vuelva obsoleta. Aquí hay un ejemplo, ¿no? La tasa real de ganancias anual, que es un buen indicador del rendimiento de una inversión, varía con la cantidad de unidades producidas. Por ejemplo, el costo de producción de un vaso de cristal es de 40 pesos y se asigna una tasa de ganancia por unidad de 20 pesos. La tasa de ganancia anual es muy distinta si se producen 10,000 unidades. 20 por 10,000 serían 200,000 pesos de ganancia. Que si se producen 100,000 unidades, 20 por 100,000 serían 2 millones de pesos de ganancia. La tasa de ganancia anual es directamente proporcional a la cantidad de unidades producidas, lo cual es totalmente falso. La siguiente, por favor. Ok, el ejemplo más claro, aquí les voy a mencionar otro ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro de que la definición dada de lo más cercano a la realidad es la situación mundial del petróleo. Ahí por los años 1976 había una demanda increíblemente alta de lo que era el petróleo. El precio por barril subió arriba de los $30. 10 años después, en 1986, cayó y el precio mundial por barril quedó en $12, sin importar el costo de producción. Los países para los cuales ya no sea rentable producir por debajo de ciertos precios, pues ¿cómo les puedo comentar? Es como lo que pasó en el año pasado al inicio de la pandemia, que el precio del petróleo cayó y las grandes empresas productoras de petróleo seguían produciendo sin importar el costo. Es por eso que el precio de la gasolina en México pues cayó, ¿no? Porque haz de cuenta que si los países que producen el petróleo invierten una gran cantidad de dinero y no recuperan nada porque pues el país no está, el mundo no está consumiendo petróleo.
la siguiente. Bueno, ahí puedo concluir que el precio es el equilibrio entre la oferta y la demanda lo que lo determina. Los precios se tipifican como internacional. Es el que se usa para artículos de importación y exportación. Normalmente está cotizado en dólares estadounidenses. Regional externo. Es el precio vigente solo en parte de un continente, por ejemplo, Centroamérica, en América, Europa Occidental, en Europa, etc. Rige para acuerdos de intercambio económico solo en estos países y el precio cambia si sale de esa región. Regional interno. Es el precio vigente en una sola parte del país, por ejemplo, en el sureste o en la zona norte, como lo que pasa aquí en México, ¿no? No son los mismos precios en algunos productos o bienes, servicios en el sur que en el centro o en la zona norte, ¿no? Local. Precio vigente en una población o poblaciones pequeñas y cercanas. Fuera de esa localidad, el precio cambia. Igual no sería lo mismo comprar un producto o un bien en lo que sería Veracruz a comparación de, no sé, Jalapa, Boca del Río, etc. Nacional. Es el precio vigente en todo el país y normalmente lo tienen los productos con control oficial de precio o artículos industriales muy especializados. Conocer el precio es importante porque es la base para calcular los ingresos futuros y hay que distinguir de qué tipo de precio se trata y cómo se ve afectado al cambiar las condiciones en que se encuentra, principalmente en los sitios de venta. De mi parte sería todo y le cedo la palabra a mi compañero Arias Márquez. Ok, gracias. Bueno, continuamos en cómo determinar el precio. Bueno, en cualquier tipo de producto, ya venga siendo de exportación o de importación, hay diferentes calidades y distintos precios. Este precio está influido por la cantidad que se compre. Y para tener una base de cálculo de ingresos futuros, es conveniente usar el precio promedio. A continuación, abajo se muestra una tablita en donde podemos observar el tipo de establecimiento y la calidad de precio, que son los factores que se utilizan normalmente para sacar el precio promedio. ¿No? Vienen siendo desde detallista, tipo de establecimiento detallista, mayorista, cadena de autoservicio, y la calidad del producto viene siendo bueno, muy bueno y excelente. En la siguiente, por favor. Ok, bueno, es importante destacar que este precio no es el precio que se va a calcular para los ingresos, a menos que sea una empresa que le venda directamente a un consumidor. El precio promedio que se obtenga será una referencia para calcular el precio de los ingresos. Bueno, para determinar el precio de venta se sigue una serie de consideraciones que pues se mencionan a continuación. La base de todo precio de venta es el costo de producción, administración y ventas más una ganancia. Este porcentaje de ganancia adicional es el que conlleva una serie de consideraciones estratégicas. La segunda consideración es la demanda potencial del producto y las condiciones económicas del país, ya que existen épocas en donde los países tienen un mayor auge en la venta de productos que pueden ser aprovechados para elevar un poco los precios de estos mismos. Así como también existen otras épocas en donde hay demasiada crisis económica y es necesario bajar el costo de los precios para poder tener una venta buena. Las condiciones económicas de un país influyen de manera definitiva en la fijación del precio de su venta. Tenemos que la reacción de la competencia es el tercer factor importante a considerar, ya que si existen competidores muy fuertes del producto, su primera reacción frente a un nuevo competidor probablemente sea bajar el precio de dicho producto para de esta manera debilitar al competidor. El comportamiento del revendedor es otro factor muy importante en la fijación de precios. Un ejemplo es que en México cada revendedor de producto tiene una ganancia de al menos 20 al 30%. Si la cadena de comercialización es larga, el precio final pues viene duplicándose con mayor facilidad.
La estrategia de mercado es una de las consideraciones más importantes en la fijación del precio. Esas estrategias de mercado serían introducirse al mercado para ganar dinero, permanecer en el mercado y con el mayor porcentaje de ganancias previamente fijado, sin importar si estas condiciones del mercado o porcentaje afecten a alguna inversión de parte del competidor. Y finalmente hay que considerar el control de precios que todo gobierno puede imponer sobre algunos productos de la canasta básica. Si el producto que se pretende elaborar no está dentro de la canasta básica, entonces nunca estará sujeto a un control de precios. Al siguiente, por favor. Ok, continuamos con la predicción del precio del producto. Bueno, como no hay un método estadístico que proporcione una vista exacta, en la gráfica posterior abajo se puede encontrar cómo se concluye dicho método de ajuste para proyectar los precios. Por lo regular no se utiliza un método estadístico de ajuste, ya que un ejemplo puede ser el caso de México, que en los años 1976 hubo una inflación anual que no rebasaba el 10%, mientras que en los 80 esta inflación aumentó a cerca del 80%. Y desde la década de los 90 volvió a reducirse y no rebasó el 10%. Este es un ejemplo en donde se puede observar que a pesar de que consideremos la inflación constante, puede no ser sujetamente real a la inflación real y el coste de la curva ajustada de inflaciones. Siguiente, por favor. Bueno, la comercialización del producto. La comercialización no simplemente es la transferencia del producto hasta las manos del consumidor. Esta actividad también debe conferir al producto beneficios del tiempo y lugar. Es decir, una buena comercialización es la que coloca el producto en un sitio y en un momento adecuados para dar al consumidor la satisfacción que él espera. Normalmente ninguna empresa está capacitada para vender todos los productos directamente al consumidor final. Esto es uno de los males necesarios para nuestros tiempos, ya que para eso existen los intermediarios, que son empresas o negocios propiedad de terceros encargados de transferir dicho producto de la empresa productora al consumidor final. Siguiente, por favor. Hay dos tipos de intermediarios, los comerciantes y los agentes. Los primeros adquieren el título de la propiedad de la mercancía, mientras que los segundos no lo hacen y solo sirven de contacto con el productor y el vendedor. Entre el productor y el consumidor final existen varios intermediarios y dependiendo de estos, cada uno tiene una ganancia del 25 al 30%. El precio de adquisición del producto, de manera que si hubiera 4 intermediarios, un producto doblaría su precio desde que sale de la empresa hasta el consumidor final. Siguiente, por favor. Ok, los beneficios que los intermediarios aportan a la sociedad pueden ser asignan a los productos el sitio y el momento oportunos para los consumidores adecuadamente, concentran grandes volúmenes de diversos productos y distribuyen haciéndolos llegar a lugares lejanos, salvan grandes distancias y asumen los riesgos de la transportación, acercando el mercado a cualquier tipo de consumidor. Están en contacto directo con el productor y el consumidor. De esta manera conocen los gustos de y piden al primero que haga exactamente la cantidad y el artículo que se venderá. 5 son los que verdaderamente sostienen a la empresa al comprar productos grandes. Y muchos intermediarios promueven las ventas al otorgar créditos a los consumidores. Siguiente, por favor. Aquí tenemos canales de distribución y su naturaleza. Un canal de distribución es la ruta que toma un producto,
para de esta manera rebasar el productor a los consumidores finales. Aunque se detiene en varios puntos de esta trayectoria, en cada intermediario o punto en el que se detenga esta trayectoria existe un pago o transacción, además de un intercambio de información. Por lo general existen dos tipos de productores claramente diferenciados, que son los de consumo en masa y los de consumo industrial. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los canales para productos de consumo popular, que vendrían siendo los productores consumidores. También tenemos los productores minoristas, consumidores, productores mayoristas, minoristas, consumidores, y los productores de agentes mayoristas, minoristas y consumidores. La siguiente, por favor. Tenemos el otro tipo, que son los canales para productos industriales. En estos se encuentran los canales para productos industriales, productor, distribuidor industrial, usuario industrial, y productor, agente, distribuidor y usuario industrial. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución del producto? Ok. Bueno, tenemos la cobertura de mercado, en donde principalmente los canales primeros, que vendrían siendo los productores y consumidores, y el productor usuario industrial, son los más simples, pero a su vez son los que cubren el menos tipo de mercado. Al contrario de los últimos, que vendrían siendo los productores, agente de distribuidor, usuario industrial, que son los que encarecen más el mercado al final del producto, pero estos abarcan un mayor mercado. Tenemos el control sobre el producto, que de esta manera, como cada nivel de intermediario cede la propiedad del artículo, mientras más intermediarios haya, se perderá más el control del producto. Y tenemos los costos, que parecen ser los de menor costo, que vendrían siendo los primeros, el que mencioné antes, el producto usuario industrial y producto consumidor. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente diapositiva es sobre estrategias de introducción al mercado. Sí, ya está, Dani. Perdón, no aparece. Bueno, voy a... yes, gracias. Bueno, ok, la estrategia de introducción al mercado se apoya básicamente en una mezcla de estrategia publicidad-precio. Esta se puede elaborar al mejorar un producto del mundo en muchos sentidos, pero si solo pocos consumidores lo conocen, la introducción al mercado se hará pues lenta. El precio más bajo puede ser un buen atractivo de nuevos productos, siempre que ofrezcan una calidad similar a aquella que ofrecen los competidores actuales. Para muchos consumidores de bajo poder adquisitivo, no importa que la cantidad no sea la mejor, sino lo que pueden comprar. Entonces la estrategia consiste en colocar el producto en un sitio adecuado, lo cual formalmente se llama nicho de mercado. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, el promotor de un proyecto debe saber que para que un producto sea considerado como nuevo, no necesariamente tiene que haber existido un producto similar. Hay varios factores que hacen que un producto sea considerado como nuevo, que vienen siendo un precio más bajo comparado con productos similares, mayor facilidad de compra en tiempo, lugar y crédito, mayor confiabilidad de que el producto hará lo que la propaganda dice que hace, una apariencia positiva nueva y la mayor facilidad de uso. La siguiente, por favor. Ok, con estos comentarios ya se tienen los elementos para formular una estrategia de introducción al mercado.
De esta manera, a partir de los conocimientos, también asesorías de especialistas y el propio ingenio, se puede hacer una planeación de un proceso productivo, de algún producto nuevo para de manera óptima utilizar en todas sus fases. Posteriormente, pues se tiene que buscar el nicho de mercado adecuado, como se mencionó anteriormente, para que el producto pueda sobresalir. Y bueno, la última parte, pues más importante, podría ser la publicidad. Cualquiera de los aspectos que hacen que un producto sea considerado nuevo, se tendrá que utilizar todo el ingenio que uno sea capaz de generar para llamar la atención de los consumidores. El siguiente, por favor. Bueno, las conclusiones del estudio de mercado vienen siendo que se han desarrollado todas las bases y partes que comprende el estudio del mercado. Esto debe permitir una conclusión que puede referirse a los aspectos positivos y negativos encontrados a lo largo de dicha investigación. Estos vienen siendo los riesgos, trabas, condiciones favorables y toda información que se considere importante para posteriormente analizar el producto. Sin tomando en cuenta la forma numérica, debe decidirse cuál sea la magnitud del mercado potencial que existe para el producto, dependiendo de cada unidad por año. Y con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.